Bien, es decir, que el mito lo que nos cuenta es que por mucho que se proteja o le protejan, todo cáncer tiene un talón de Aquiles. ¿Por dónde va a entrar en contacto con el principio de realidad? Cáncer necesita Capricornio. Cáncer necesita la figura del padre que le saque del huevo materno y que le diga, muchacho, vas a morir. Si os fijáis, el ritual hebreo del nacimiento, no sé si lo he contado alguna vez, el ritual hebreo es muy significativo. Los judíos, como sabéis, no gozan de muchas simpatías en la historia, entonces no tenían tiempo para madurar. Tenían que madurar rápido. Tenían cursos acelerados de maduración. Y el ritual hebreo de la circuncisión es simplemente eso, es hacerle en 14 minutos lo que un niño normal va a necesitar 14 años. Le sacan de la madre, cuando es un niño varón sobre todo, sacan de la madre, lo ponen en otra cama y los varones de la familia le rodean, le circuncidan y mientras recitan unos versos de la Torá que dicen: ya no formas parte de ellas, están sacando del huevo materno con 0 días, 0 horas fuera. Tú ya no formas parte de ellas. Tú eres uno de los nuestros. Y aquí has venido a morir. Y te vamos a enseñar la primera herida de la vida, que es la circuncisión. ¿Os dais cuenta? Eso sí que es un curso acelerado de maduración. Claro, pues no tenía mucho tiempo porque tarde o temprano alguien iba a querer cargárselos, ¿no? O sea, tenían que madurar rápido. Pero básicamente es el proceso. Los judíos lo hacen en 14 minutos. Nosotros necesitamos 14 años. Bien, el viaje de cáncer hacia la madurez. ¿Cómo andamos de tiempo? 11 y cuarto. Bien. ¿En qué consiste el viaje de cáncer hacia la madurez? Bueno, pues esto es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero como yo solo puedo decirlo, pues os lo digo. ¿No? Cada cáncer que se arregle como pueda y lo haga. Pues básicamente un cáncer no tiene que negar su energía básica de vaivén. O sea, un cáncer que no asume, que no acepta con alegría, que es cíclico, que él mismo es cíclico, que todo en su vida es cíclico, pues es como un Aries que no acepta, que quiere ser potente, que quiere penetrar. Eso es lo básico. Entonces, el cáncer tiene que aceptar que la vida transcurre como un vaivén de emociones. Que pasan, que me entran, que me salen, que yo tomo de otro, que yo vuelco hacia el otro. Es esto, el símbolo del cáncer. La ola que va, la resaca que viene, el cangrejo que entra, el cangrejo que sale, la luna que da la vuelta y que vuelve a ser la misma. Entonces, Cáncer se tiene que dar cuenta de una cosa muy importante, que en su diálogo con Saturno, porque Cáncer va a estar siempre en diálogo con Saturno y con Capricornio, con el principio de realidad. El principio de realidad va a estar siempre enfrente de Cáncer, diciendo: tienes que morir, tienes que morir, no hay refugio para ti. Entonces Cáncer tiene que dialogar con eso, no puede sustraerse porque tiene a Capricornio enfrente, igual que Virgo tiene que dialogar con Piscis. Entonces Cáncer le tiene que decir: sí, sí, muchachos, está muy bien todo esto. O sea, acepto que hay un principio de realidad, acepto que vamos a morir. Pero también le tiene que decir: pero tú tienes que aceptar que el universo objetivo no existe. No existe. La objetividad no existe. Solo existe lo subjetivo. Y que mi fuente de conocimiento es la subjetividad. Es mi subjetividad. Mi subjetividad es mi fuente, es mi energía. Que las emociones son realmente la expresión de la inteligencia del agua. Cada elemento expresa su inteligencia de una manera. En el caso del agua son las emociones. En el caso del Cáncer son las emociones que fluctúan. Son las emociones que fluctúan. Por ejemplo, tú quieres mucho a tus hijos pequeños
y luego tus hijos te vuelven a acompañar a la muerte cuando eres mayor. Te devuelven eso. Ha fluctuado, hay una devolución energética. ¿De acuerdo? Entonces, el trabajo del cáncer es darse cuenta que solo su visión interior es fiable. Que el mundo le puede estar diciendo, esta es la realidad, esto es el mundo, vas a morir y tal. Y él lo tiene que aceptar, porque es una realidad, es otra realidad. Cáncer tiene que saber que hay una realidad, que es el mundo, las reglas, la muerte, por todas las reglas que pretenden retrasar la muerte, finalmente, canalizar la muerte. Entonces tiene que ser consciente que existe ese mundo saturnal, pero que el mundo que a él realmente le importa es el de su visión interior, el de su subjetividad. Y darse cuenta que su vulnerabilidad se tiene que transformar en sensibilidad. Son cosas muy diferentes. Todos los signos de agua. Escorpio también tiene lo suyo, luego hablaremos de Escorpio. Pero el cáncer tiene que darse cuenta que esa vulnerabilidad, que la vulnerabilidad del cáncer, ¿cuál es? Es el me abandonen. Que rompan el cordón umbilical conmigo. Que no tenga contacto emocional. Entonces, un cáncer maduro es un cáncer que es capaz de dar vida a las situaciones lunares y cancerianas. Un cáncer maduro es un cáncer que da vida, ¿no? Porque la función básica del cáncer es dar la vida, Y para eso, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que estar conectado con su propia fuente vital, con su propio río interior. Darse cuenta que su fuente vital ya no es su mamá, ni su familia, ni su marido, ni su mujer, que es algo que está en la vida, está ahí, está dentro de él, y que nada puede separarle, nada puede cortarle de esa fuente. Que la fuente está abierta y que nuestra conexión con ella es fluida. Y entonces el cáncer se transforma en un cáncer maduro, es decir, un cáncer que hace lo que ha venido a hacer, que es crear espacios que no son de confinamiento, son espacios de seguridad, de nutrición, para que lo que ha nacido se diferencie. Eso es lo que hace el cáncer. Y crezca, y como el espacio es de seguridad, pero no de confinamiento, que corte el cordón umbilical. El mismo cáncer es el que tiene que cortar el cordón umbilical. El mismo cáncer. Pues antes las mujeres rompían ellas mismas el cordón umbilical, su cordón umbilical. Hoy hemos perdido toda la sacralidad del nacimiento, hemos perdido totalmente todo, porque ya claro, todo está mecanizado. Antes las mujeres cortaban ellas mismas con 2 piedras el cordón umbilical. Es una manera de decir, yo sé que te vas a tener que ir. Bien, y el cáncer tiene una vida mágica, que es la de convertir todos los lugares cancerianos en lugares cancerianos. Es decir, darles esa energía especial a la casa, a la cocina, cada cáncer crea su propio espacio de seguridad, de confort, donde los otros sienten que pueden desarrollarse, que pueden bajar sus defensas, pueden confiarse, las emociones fluyen. Y esto hace que los procesos de crecimiento tengan lugar. Básicamente eso es lo que hacen los cánceres, en un nivel o en otro, de una manera o de otra. Bueno, pues vamos a ver ahora los mecanismos de defensa del cáncer y ya con esto terminamos la primera parte. Bien, el cáncer va a tratar de proteger su intimidad a cualquier costo. Este es el mecanismo global de defensa del cáncer. Esta es mi casa.
un poco rejas, las ventanas, seguridad, alarma. Cáncer, claro, si le preguntamos algo a un cáncer no nos va a dar una respuesta concisa, sobre todo si le preguntamos algo personal. La pregunta clave es ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Porque el cáncer va a decir ¿por qué quieres saber cómo estoy? Porque para un cáncer preguntarle cómo se siente es preguntarle quién eres, básicamente. Sus sentimientos es lo que él es, sus emociones. Pero solo se va a fiar de su círculo íntimo. Bueno, claro, uno tampoco puede violar eso, no puede forzar eso. O estás o no estás. ¿Cómo entrar en el círculo íntimo de cáncer? Muy fácil. Ser comida. Si eres comida. Si eres nutricio, lo veremos cuando hablemos de la luna, de Venus en cáncer. Si eres nutricio, pues cáncer va a decir bien. Si eres nutricio, bien, te dejo entrar. Si puedes ayudar al proceso de crecimiento y de diferenciación que está teniendo lugar dentro de él, ¿no? Entonces, claro, una de las contradicciones fundamentales de cáncer es que necesita, como el aire que respira, el contacto emocional con otros. Pero al mismo tiempo tiene miedo de abrirse al contacto emocional con otros. Y hay una contradicción profunda, porque necesita el contacto con otros, pero tiene miedo de abrirse a los otros. Entonces vemos a los cáncer, a la gente con ascendente cáncer, o la luna en cáncer, nosotros el ascendente en cáncer y el sol en cáncer, los vemos mucho frecuentar grupos de gente donde pues, tiene un poco el contacto emocional, ¿no? Pero sin llegar a intimar mucho, les cuesta mucho llegar a intimar, pero están en el grupo, porque les gusta un poco ese fluido energético que hay, que con ellos, charlar, todo ese fluido energético que hay en un grupo, ir creando familia, eso les gusta, pero luego cuesta entrar, ¿eh? Básicamente, ¿por qué se cierra un cáncer? Porque un cáncer no tiene por qué ser así. El cáncer puede ser así. Un poquito abierto, no mucho. Un poquito. Entonces, es fundamentalmente el contacto con la madre interior. Si un cáncer no ha conseguido contactar con la fuente de la vida, que es la madre interior, se va a cerrar. Un cáncer que está en contacto con eso, sabe que no pasa nada. Si entra alguien, si lleva algo, porque va a seguir creando. Cáncer es increíblemente creativo, cuidado. O sea, si no se lo pregunten a Proust, escribió 7 libros de una sentada. Entonces, hay que buscar en el cáncer el mecanismo, qué pasó, qué sucedió, cuándo se desconectó de su madre. Cuando se desconectó de su madre, no de su madre física, sino de lo materno. Cuando yo hablo de la madre, no hablo de la madre con nombre y apellidos, sino de lo materno. Cuando se desconectó de lo materno. Porque de ahí ya surge, de aquellas experiencias traumáticas de separación vividas al poco de nacer, es de donde surge su desconfianza de cara a la vida, al final. Porque su río interior, su fuente interior, está cerrada, ya desde pequeño. Si la fuente interior está abierta, no necesita cerrarse. Claro, pero este es el gran dilema del cáncer, porque para el cáncer la soledad emocional es la muerte. Y justo para protegerse de la muerte de fuera, se inflige la muerte de dentro.
Y de ahí ya surgen todos los mecanismos de manipulación emocional del cáncer, el victimismo, el no te vayas, el no me dejes, el ven a comer todos los domingos, especialmente la periodicidad. Tiene que ser todos los domingos. Bien. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Bueno, el cáncer necesita, como todos, cada signo tiene una fuente de energía interior. El cáncer es la fuente de la vida, es esta fuente de la vida, es esta fuente materna, esta fuente de protección. El momento que el cáncer se da cuenta que la vida le está proveyendo de esto, automáticamente, por el simple hecho de estar vivo, las cosas empiezan a funcionar mejor. Y deja de ser fusional, se da cuenta de que él es subjetivo, de que vive la vida desde la subjetividad, pero que él no tiene por qué fagocitar al otro, ¿no?, dentro de su subjetividad. Puede respetar la otridad del otro. Puede respetar la otridad del otro. Por eso yo os recomiendo, ya sé que es un tocho, son 7 volúmenes, que leáis A la búsqueda del tiempo perdido, los que os interesen los temas cancerianos. Porque hay Proust, donde está la genialidad de Proust, está precisamente en eso, en que él consigue describir a los otros como otros desde su subjetividad. Su narración es totalmente subjetiva, pero al mismo tiempo describe con una fidelidad total la otridad del otro, el hecho de que eran diferentes de él, de que no eran él. Y los describe desde su profunda conexión emocional con ellos, desde incluso su fusión con ellos. Bien, el cáncer maduro lo que va a hacer es transformar su soledad en silencio interior, en vacío interior, en conexión con su propia fuente de la vida. Y en ese vacío interior va a encontrar una enorme fertilidad, una enorme creatividad. Yo siempre vuelvo al caso de Proust porque es muy gráfico. Se encierra en una habitación acolchada para escenificar ese vacío, ese no dejó entrar a nadie. O un pintor que era cáncer también, Modigliani. Modigliani, si veis sus pinturas, son todas de mujeres, casi todas las pinturas de Modigliani son de mujeres muy lunares, muy estilizadas, muy alargadas. Y eran todas mujeres ideales, pintaban mujeres reales, todas eran mujeres que existían de verdad, sus novias, esposas, madres y tal que había tenido, pero desde una subjetividad total. Y esa subjetividad conseguía revelar la mujer real al final, que es la belleza de la pintura de Modigliani, que revela la realidad desde la subjetividad, desde una enorme fertilidad subjetiva. Claro, el cáncer no se tiene que dejar aplastar por el pensamiento dominante que es saturnal, que solo existe lo objetivo, solo existe lo racional. El cáncer maduro pues puede vivir ya este torbellino emocional, porque él es muy consciente de que vive en un torbellino emocional, pero puede vivir desde la quietud. Puede oír su fuente, el agua caer. ¿Habéis estado alguna vez junto a un río, de noche, acampados, junto a una fuente? ¿Habéis el ruido el agua que cae? Es increíblemente tranquilizador, ¿no? Sí, el agua que cae, ¿por qué? Porque te das cuenta que el agua sigue cayendo, sigue fluyendo, tú no tienes que hacer nada. Te puedes despreocupar totalmente y ese agua, que es el input, la aportación emocional del mundo, sigue fluyendo. Entonces me puedes preocupar, me puedo relajar. Y cáncer tiene que oír ese ruido dentro de sí del agua, el agua que fluye, porque ahí es cuando ya se puede relajar, le da igual que entren, que salgan. Él, si entran, los va a cuidar, los va a alimentar. Cuando quieran salir, salen. La puerta está abierta. Hay una puerta, con cáncer hay siempre una puerta. Pero el tema es si está abierta o si está cerrada.
si ha puesto la llave o no. Con cáncer hay siempre una puerta. Hay que llamar siempre a la puerta. Con cáncer. En cáncer maduro, la puerta, llamas, no está durmiendo, abro, entro. Cuando el cáncer inmaduro, la puerta va a tener 5 cerrojos y va a estar dentro, muy despierto. Y va a estar muy atento al peligro que venga de fuera, ¿no? Bien, entonces el cáncer tiene que darse cuenta, tiene que tomar conciencia emocional, porque hablamos de un signo de agua. O sea, el cáncer no se va a dar cuenta intelectualmente, o sensorialmente, o intuitivamente. Se va a dar cuenta emocionalmente. ¿De qué se tiene que dar cuenta emocionalmente? De que el abandono es imposible, de que la separación es imposible, y que por lo tanto la muerte es imposible. O sea, Cáncer hace un enorme corte de mangas a Capricornio al final, en el sentido que Capricornio dice sí, la muerte, el fin, los límites, y Cáncer dice sí, a nivel formal, pero yo seguiré siempre viviendo. ¿Por qué? Porque soy fértil. Es como el agua. El agua llega al mar, se evapora y parece que no está, pero luego vuelve. Vuelve del pasado. Es el ciclo del agua. Cáncer es el ciclo del agua. Entonces Cáncer tiene que darse cuenta de que él o ella es el ciclo del agua. Él va a volver. ¿Cómo? Pues a través de sus escritos, de sus memorias, toda la gente que Cáncer contribuyó a criar, que es lo que hace un Cáncer fundamentalmente, crían gente, esa gente son sus hijos. ¿Te das cuenta? Son sus hijos. O sea, no va a morir, porque ha dejado fluir el agua a través de esos niños que ha cuidado, que ha tenido, que tal y que... Bueno, pues con esto terminamos y dentro de unos 10 minutitos, 15 minutitos empezamos con los planetas en Cáncer. ¿De acuerdo?